Shalom hermanos, que el eterno Yahweh nuestro Elohim les bendiga y les guarde siempre. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Que sea el fuego del Ruach HaKodesh nuestro maestro, guía e instructor. Bienvenidos hermanos a este estudio bíblico. No vine a traer paz sino espada, la verdad que divide y transforma. Nuestro versículo introductorio, Mateo capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traerles shalom, para traer shalom a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Amados hermanos, entonces para entender este contexto de este versículo, los invito a este estudio, el cual tiene como temas: no vine a traer paz, sino espada. Mi reino no es de este mundo. El mundo me odió a mí primero. No améis al mundo, ni las cosas del mundo. Pasarás por fuego, pero no te quemarás, y finalmente serán como Malachim. Amados hermanos, este tema lo encontrarán completo en la página de Facebook Eliyahu Shalom. De igual manera estará en el canal de YouTube Eliyahu Shalom. Por ciertas normativas en otras plataformas estará mucho más corto, así que los invito a estos canales para que puedan ver este material completo. Los invito a suscribirse, a ser parte de la página Eliyahu Shalom, a ser parte de esta familia, de esta Keilah virtual. Únanse al canal de WhatsApp a través del código QR. Escaneando el código QR podrán ser parte de este canal y recibir las últimas notificaciones. Este link también lo encontrarán en el perfil de la página de Facebook Eliyahu Shalom. Dando clic a este link podrán unirse al canal de WhatsApp. Este material en el texto podrán solicitarlo a través del Messenger de la página para hacer estudio del material, para imprimirlo, para compartirlo. Recuerden que este contenido es totalmente gratuito, no tiene ningún costo, así que les pido por favor que si van a compartir este material también lo hagan sin ningún costo. La palabra de Yahweh Elohim debe ser compartida totalmente gratuitamente. No cobren por compartir la palabra de Yahweh Elohim Sabaoth. Estos temas en escrito serán subidos al grupo de Facebook Eliyahu Shalom. Eliyahu, Yahweh es mi Elohim, ese es el nombre del grupo. Está en la sección de archivos. Vamos a iniciar nuestro estudio a través de oración. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Toda exaltación sea para Yahweh, nuestro Elohim. Aleluya, exaltado sea Yahweh, nuestro Elohim. En el nombre de Yahshua HaMashiach sea atado, amarrado, declarado inoperante el dragón y sus ángeles. Ato la serpiente antigua que es Satanás y el diablo. Ato y amarro el principado de este país, de mi país. Declaro inoperante al hombre fuerte de esta ciudad, al principado que está gobernando esta ciudad. Ato, amarro, encadeno, declaro inoperante todo hombre fuerte al norte, al sur, al este y al oeste. Ato y amarro el principado del hombre fuerte de esta ciudad, de este barrio. Declaro inoperante al brujo, a la bruja, al hechicero, al rezandero, al espiritista, todo demonio de Jezabel, todo espíritu inmundo de Caifás, todo principado de maldad acusador, todo principado de religión, toda hueste de maldad, no tienen poder ni autoridad. Activamos los malachim de guerra espiritual, Mikayahu y sus malachim, quien como Yahweh Elohim Sabaoth. Activamos los malachim de guerra y declaramos que sacan fuera, destruyen, quebrantan toda fuerza de maldad ahora. Todo espíritu inmundo es enviado al abismo profundo ahora. Salen fuera en el nombre de Yahshua HaMashiach. Nos cubrimos con fuego del Ruach HaKodesh. Tú eres escudo y fortaleza, Padre Yahweh, nuestro Elohim. Cúbrenos con la armadura de Yahweh, nuestro casco de salvación cubriendo nuestra mente, nuestro pectoral de justicia cubriendo nuestro corazón, nuestras emociones, ceñidos, aferrados a la verdad. Estamos cubiertos con tu escudo de la fe. Llénanos con tu presencia, amado Padre Yahweh, y pon en nosotros la espada de tu Torah, de tu palabra. Cálzanos con las sandalias del Evangelio, dispuestos a llevar tu palabra con amor.
y llénanos de tu presencia con poder y autoridad en el Ruach HaKodesh de verdad. Guíanos, sé nuestro maestro, guía e instructor. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos a este estudio bíblico. Nuestro objetivo principal o nuestra pregunta tesis que abre nuestro estudio es cómo el mensaje de Yeshua HaMashiach divide para transformar y por qué es necesario ese proceso para heredar el reino. Amados hermanos, esta pregunta tesis, así es como se llama, pregunta tesis, es la que será resuelta durante todo el proceso del estudio. A través de este estudio, esta pregunta tiene que responderse. Tú te debes responder esta pregunta, porque para eso es el estudio, a través de la palabra, no a través de mi voluntad ni a través de inventos humanos, sino a través de la palabra de Yahweh Elohim, tú vas a responder estas preguntas. El objetivo principal del estudio, comprender que el mensaje de Yeshua es una espada que separa, confronta y purifica para hacernos dignos del reino. Objetivos secundarios, identificar cómo el reino de Yahweh Elohim es contrario al sistema del mundo. Reconocer por qué el seguidor verdadero de Yeshua es rechazado por el mundo. Meditar en la promesa de transformación espiritual y vida incorruptible para los fieles. Entonces aquí se van a responder preguntas de por qué los que seguimos a Yeshua HaMashiach, su nombre Kadosh, somos perseguidos, somos difamados, somos acusados. ¿Por qué aquel que lleva el nombre Kadosh de Yahweh Elohim Sabaoth, el nombre de Yahweh, Yod Hei, Vau Hei, Yahweh, son acusados, son perseguidos? ¿Por qué si tú estás guardando o quieres aprender acerca de las fiestas del eterno Yahweh Elohim Sabaoth, su mensaje profético, eres tratado como judaizante o algo similar? ¿Por qué personas que dicen servir a Yahweh Elohim no les agrada el nombre Kadosh? Ni siquiera les encanta sentir la plenitud de la Torah, de sentir la presencia del Ruach HaKodesh en sus vidas. Sacan excusas y prefieren vivir en su mundo porque ellos son latinos, porque ellos hablan español, porque ellos prefieren su cultura. Y rechazan al Elohim de Israel, al Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob. Amados hermanos, damos inicio a nuestro estudio. El mensaje de Yeshua HaMashiach, el ungido, el Mesías Kadosh, no vino a ofrecer una paz superficial ni un camino de comodidad. Al contrario, Yeshua vino a traer la espada de la verdad, la espada de la Torah, una verdad que inevitablemente divide, separa lo santo, lo Kadosh, de lo profano, lo puro de lo impuro, lo que es del reino de Yahweh y de lo que es y pertenece al mundo. Este estudio nos lleva a reflexionar cómo la enseñanza de Mashiach Kadosh no busca la aceptación social ni la aprobación del sistema humano, del sistema mundano, sino confrontar el pecado y encender el fuego purificador en quienes desean ser transformados por su verdad, por su Torah, por las instrucciones de Yahweh Elohim. El reino de Yahweh no es de este mundo, y quienes eligen seguir a Yeshua serán llamados a caminar por sendas que el mundo no comprende. Eso trae conflicto porque la luz expone a las tinieblas y la espada de su palabra corta lo que debe ser removido. Este estudio tiene como propósito mostrarnos que la verdadera paz, el verdadero shalom, no es ausencia de lucha, sino la plenitud alcanzada por medio de la fidelidad en medio de la oposición. Así veremos cómo la verdad que divide es la misma que transforma, porque aunque el mundo aborrezca a los discípulos de Mashiach, ellos están llamados a perseverar, a no amar el mundo ni sus deseos, y a ser hechos como malachim, incorruptibles, herederos de la resurrección y vida eterna. Así es, hermanos, si quieren ser herederos de vida eterna, entonces deben aborrecer el mundo. El mundo quiere decir el sistema de cosas. Entonces, primer tema,
no vine a traer paz sino espada. Uno de los dichos más impactantes y para muchos desconcertantes de Yeshua es su declaración: no he venido a traer paz sino espada. Esto parece contradecir la imagen popular de Mashiach como príncipe de paz, de Shalom, pero es clave para comprender la naturaleza de su misión. Yeshua no niega que Él es el dador de la verdadera paz, del verdadero Shalom. Lo que expone es que esa paz, ese Shalom, no puede existir mientras el pecado y la mentira dominen los corazones. Su venida trae división, porque la verdad confronta y no puede coexistir en armonía con el error, con el pecado, con la inmundicia, con la iniquidad, con la mentira. La espada separa, purifica y transforma a aquellos que eligen la luz del Mesías en medio de un mundo que ama las tinieblas. Nuestro primer versículo es Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. Entonces, no penséis que he venido para traer shalom a la tierra. No he venido para traer shalom, paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Aquí Yeshua advierte a sus discípulos: su llamado no traerá paz superficial. Quienes lo sigan deben estar listos para un conflicto que incluso tocará los vínculos más sagrados, la familia, los familiares, la sangre. Aparentemente son los vínculos más importantes para una persona. La espada de Yeshua corta hasta lo más íntimo, no porque Él desea destruir relaciones, sino porque la verdad que Él representa causa división, donde antes había aparente unidad en el error o la tradición. Vamos a recordar que la palabra tradición viene de tradiere, que significa poner en manos de otro. Entonces tú no puedes poner tu salvación en manos humanas. Dice Jeremías 17:5: maldito es el hombre que confía en el hombre, que por confianza pone el brazo derecho, pone la carne, y su corazón se apartó de Yahweh Elohim. Tú no debes poner tu salvación y vida eterna en manos de hombres, en tradiciones y en mandamientos de hombres, en lo que el hombre prefiere o lo que el hombre le considera que es necesario o digno de exaltación. Vamos a ver que muchas personas prefieren el nombre de Jesús el Cristo, porque así lo conocieron, así lo dice la Biblia, y que no hay una sola palabra del Brit Hadashah del Nuevo Testamento, sugieren ellos, que se mencione tal nombre. Que toda la Biblia fue escrita, todo el Nuevo Testamento, de acuerdo con ellos, el nombre correcto es Brit Hadashah, pacto renovado. Que todo el Nuevo Testamento está en griego. Entonces ellos prefieren el Jesús greco-romano. Es el que ellos prefieren, el Jesús que cumplió toda la Torá, abolió la Torá y ya pueden hacer con sus cuerpos lo que le venga en gana. Que ya no están obligados a guardar la ley, porque ahora viven en la gracia de Jesús el Cristo. Entonces pueden hacer lo que ellos quieran, porque ya son salvos. Y las hablas acerca del Mesías Kadosh, Yeshua, de su nombre, no, es que el nombre es Jesús, o el nombre no importa, lo que importa es que él me entienda. El nombre de Yahweh, no, es que Jehová, porque es que lo dice aquí, aquí la traducción es esta. No, por eso la espada de Yahweh Elohim separa y divide, incluso a tus familiares. Pueden haber entre ellos algunos que dicen: no, es que esos son sectas de la nueva era, e inventan cosas raras y extrañas porque no aceptan al Mesías de Israel, porque no aceptan que Yeshua nació en Israel, nació como judío, nació como hebreo y vivió como hebreo, cumpliendo la Torá, siendo circuncidado, guardando las fiestas del Eterno. Eso es inaceptable para ellos. Por eso prefieren sus mentiras, prefieren sus mitos. Continuamos con el siguiente versículo. Lucas capítulo 12, versículos 51-53. ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo, no, sino más bien división, porque aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos,
3 contra 2 y 2 contra 3. Lucas refuerza esta idea. La verdad no deja indiferente. La enseñanza de Mashiach provoca que cada persona decida de qué lado está, el lado del reino o del lado del mundo. Esto genera tensiones inevitables porque el reino del sistema del mundo son opuestos en sus fundamentos. Entonces te vas a enfrentar a tus familiares que adoran a las ánimas. Te vas a enfrentar a tus familiares que adoran a los muertos, que adoran a la Virgencita, a la Madre de Dios, le dicen ellos. Ella es la intercesora de toda la humanidad, porque es la Madre de Dios. Entonces se tiene que oponer a un sistema corrupto, corrompido de la Iglesia Romana Católica, que ha venido robando, matando, engañando y destruyendo a las personas con la Biblia, con sus herejías, con sus blasfemias, con sus conductas torcidas. Te vas a enfrentar a ese sistema de cosas porque ellos no aceptan otra verdad diferente. Porque para ellos es la única verdad absoluta, es el Papa, el intercesor de Dios y los hombres. Y prefieren vivir en esos mitos, prefieren vivir en esos cuentos, y a través de esos mitos y cuentos condenarse a la muerte eterna. Finalmente, Miqueas, capítulo 7, versículo 6. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra su madre, la nuera contra su suegra, los enemigos del hombre son los de su casa. Yeshua cita directamente a Miqueas para mostrar que esto ya estaba profetizado en tiempos de crisis espiritual. Incluso las familias se dividen porque la fidelidad a Yahweh es una cuestión personal que desafía las estructuras humanas. Entonces, cuando tu familiar te invite a celebrar Navidad y tú le dices, no, porque soy mesiánico, y te va a decir, ¿qué es eso? ¿Qué invento es ese? Yo guardo la Biblia, guardo la Torá del Eterno y los nombres Kadosh en hebreo, el nombre de Yeshua, el nombre correcto es Yeshua, el nombre correcto es Yahweh, y la Navidad es una fiesta pagana. Y te van a empezar a acusar y decir que es una blasfemia, que cómo estar en contra del Hijo de Dios, que esto, que lo otro. ¿Y usted qué se cree? Y a ellos no les interesa ni les importa razones o explicaciones. Tú le vas a decir, no, es que el Mesías es imposible que haya nacido en invierno. El Mesías nunca nació en diciembre, en invierno, porque en Israel hace mucho frío. El Mesías, para empezar, no se llama Jesús. Esa fiesta dicembrina es una fiesta de adoración al sol, a Tamuz, que nació en el solsticio invernal como todos los dioses solares, y se van a ir en contra tuya porque ellos prefieren las mentiras, ellos prefieren los cuentos y los mitos. Y supongamos que su reunión de celebración del cumpleaños del niño Dios fuera realmente para exaltar a Yahweh Elohim o exaltar a Dios según sus nombres paganos. Pero ¿cómo lo hacen para celebrar? Con borracheras, con drogas, con exceso de comida. Cualquier similitud con las fiestas romanas antiguas y griegas es pura coincidencia, ¿no crees? Toda la porquería y la inmundicia que celebraban a los dioses inmundos paganos como Baco en Grecia y en Roma se ven en esos días dicembrinos. Borracheras, comida en exceso, peleas, pleitos y muerte. Y es la manera de ellos celebrarle a su Dios. Cualquier similitud con el becerro de oro de Aarón también es pura coincidencia. Decir que lo que ellos hacen es para Dios, porque no conocen los nombres Kadosh, porque es bueno para ellos, porque es la intención en su corazón, es lo que ellos realmente están haciendo, es con amor. No puedes agarrar al becerro de oro de Aarón, echarle agua bendita de forma sarcástica, echarle agua bendita al becerro de Aarón y pretender y decir que es Elohim. Eso es blasfemia, eso se llama idolatría, es inmundicia. Todas estas fiestas paganas, Día del Padre, Día de la Madre, los cumpleaños, fiestas dicembrinas, fiestas de Halloween, todas son fiestas del mundo. Cultura del mundo, hechas para mundanos, para carnales.
tú no eres del mundo. Tú le perteneces a Yahweh Elohim Sabaoth. Tú le perteneces a la verdad de la Torah. O eres del mundo o eres de Yahweh, pero no puedes servirle a los dos. Vamos a continuar. Etimología hebrea, concordancia Strong. Tenemos la palabra shalom, paz. Concordancia Strong 7965. La palabra shalom no significa solamente paz. Shalom en el sentido de ausencia de guerra. Su raíz implica plenitud, bienestar, integridad, armonía con Yahweh. La verdadera paz, el verdadero shalom, no puede existir donde hay pecado o rebelión. Cuando Yeshua dice que no vino a traer shalom, se refiere a que no vino a mantener una falsa armonía con el mundo, sino a restaurar la verdadera integridad a través de la confrontación con el mal. En griego encontramos la palabra espada, que es Mashaira. Concordancia Strong, griego 3162. La palabra griega usada por Yeshua es Mashaira, una espada corta usada en combates personales, símbolo de división inmediata y directa. Aunque no tenemos un término hebreo citado aquí, porque, como dije anteriormente, el Brit Hadashah está en griego, la espada en el contexto hebreo, por ejemplo, es Heret. Concordancia Strong 2719. Es un instrumento de juicio, de defensa o de purificación. La espada de Yeshua es su palabra. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Que penetra hasta partir el alma, el nefesh y el espíritu, el rúa. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Led en hebreo, que hemos visto que no solamente se refiere al órgano, sino también a los pensamientos, a los sentimientos. En el contexto es el envío de los discípulos a predicar. Yeshua les advierte que el mensaje del reino no será bien recibido por todos. La espada no es un llamado a la violencia física, sino a la lucha espiritual y a la separación que la verdad causa. Los lazos carnales no pueden estar por encima del llamado del reino. Su espada, como la espada del ángel en el Edén, en el Malak, Génesis capítulo 3 versículo 24, guarda el camino a la vida y corta lo que impide acercarse a Yahweh Elohim. El Mashiach Kadosh, Yeshua, no vino a traernos una paz ilusoria que encubra el pecado o que nos permita vivir cómodamente entre dos aguas. Vino con la espada de su palabra para dividir lo verdadero de lo falso, lo kadosh de lo profano. Este llamado genera conflicto incluso dentro de las familias, porque seguirle implica una lealtad superior a cualquier lazo humano. La verdadera paz, el verdadero shalom, solo llega cuando la espada ha hecho la obra, cortar lo que no pertenece al reino y hacernos íntegros delante de Yahweh Elohim. El discípulo de Yeshua debe entender que ser rechazado o incomprendido no es señal de fracaso, sino parte del camino de la verdad. La espada es necesaria para purificar y preparar a los escogidos para el reino. Aceptar la espada es aceptar la transformación que nos lleva a la vida eterna. Entonces, hermanos, como un breve paréntesis aquí, vemos que hay personas que hablan de paz, que son Nobel de paz, que han hecho acuerdos con humanos para llegar a ese estado de decir que son los líderes de la paz en el mundo, cuando vemos claramente que son mentirosos, engañan, roban, mienten y continúan en sus propias mentiras, ofreciendo ilusiones. Tenemos el caso en Colombia del supuesto Nobel de Paz que hizo acuerdos con la guerrilla, los narcoterroristas de las FARC, dándoles puestos en el Senado, dándoles impunidad. Hicieron una falsa sistema de acusación especial para integrantes de estos grupos armados y ninguno de ellos quiso aceptar cargos, ninguno de ellos fue acusado. Ese sistema de la falsa paz de Santos solamente sirvió para meter presos a militares que se encargaron de perseguir a criminales del M-19 y de la guerrilla de las FARC. Muchos militares están hoy presos gracias a este sistema de justicia especial para la paz promovido por el expresidente Juan Manuel Santos.
Y hasta el día de hoy la guerrilla de las FARC sigue sembrando cocaína en Colombia, sigue sembrando muerte, extorsión, secuestros. Esta es la falsa paz que tiene Colombia. Esa es la falsa paz que llevó a ese expresidente a ser Nobel de Paz a nivel mundial. Ser considerado una persona que pelea por los derechos humanos. Ser considerado una persona que pelea por el bien común. Y es totalmente falso y mentira. Entonces tú no puedes vivir en mentiras del mundo. Tú no puedes vivir en las mentiras que acomodan las personas. Tú debes vivir con la verdad del reino. Una verdad que confronta. Una verdad que purifica, una verdad que divide y saca fuera todo lo que es inmundo. Siguiente tema, mi reino no es de este mundo. Cuando Yeshua declaró ante Pilato que su reino no era de este mundo, dejó claro que su autoridad no depende de tronos humanos ni de poderes terrenales. El reino del Mashiach es espiritual, eterno e inconmovible. Este reino no busca dominar mediante la espada carnal ni mediante alianzas políticas. Su propósito es establecer la soberanía de Yahweh en los corazones de los hombres y el mundo. Este tema nos invita a reflexionar sobre ¿a qué reino serviremos? ¿Bajo qué leyes vivimos? ¿Las del sistema corrupto de los hombres o las del reino de Yahweh Elohim Sabaoth? Entonces, primer versículo, Juan capítulo 18, versículo 36. Respondió Yeshua, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los Yahudim, los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Aquí Yeshua enseña que su Malkut, su reino, no depende de ejércitos terrenales. Si su autoridad fuera como la de los reyes de la tierra, sus seguidores hubieran peleado con armas físicas, pero su reino es de origen divino, origen celestial, y no busca imponerse por la fuerza humana. Esto nos enseña a no buscar el avance del reino mediante métodos del mundo. El reino avanza por el poder del Ruach HaKodesh y la verdad. Siguiente versículo, Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Yahweh Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El discípulo verdadero no prioriza las riquezas ni las preocupaciones materiales. El mandato es claro. Lo primero es el reino y su justicia. El término justicia aquí no es solamente rectitud moral, sino el vivir conforme a la voluntad de Yahweh. Quien hace esto confía en que el Padre proveerá lo necesario. De aquí donde viene la palabra fe, en hebreo emuná, creer, confiar y obedecer a Yahweh Elohim. Leemos en Daniel capítulo 2 versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Elohim del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel profetiza un reino eterno que Yahweh establecerá y que acabará con los reinos terrenales. Este es el Malkut del Mashiach, el reino del Mashiach, un reino sin corrupción, sin fin y sin sucesores humanos. Tenemos la etimología hebrea, concordancia Strong. Reino en hebreo es Malkut. Hebreo 44:38 implica no solo el territorio gobernado, sino el poder, la autoridad y la soberanía de un rey. El Malkut de Yahweh es su dominio absoluto sobre todo lo creado. En el contexto de nuestro estudio, Malkut señala el gobierno espiritual y el eterno que Yeshua HaMashiach representa, y que se opone al cosmos o el sistema mundano, el sistema del mundo, cosmos, el mundo, gobernado por la vanidad y el pecado. Siguiente término tenemos Olam, en Strong 5769, que significa eternidad, perpetuidad, mundo sin fin. Cuando hablamos del reino de Yahweh, hablamos del Malkut Olam, un reino eterno que trasciende los tiempos y las generaciones. En Daniel capítulo 2 versículo 44, este concepto es claro. El reino de Yahweh no pasará como los imperios humanos, no tiene límite temporal. Esto nos confronta, ¿a qué reino servimos realmente? Si servimos al Malkut de Yahweh,
Nuestras prioridades, decisiones y deseos deben alinearse con lo eterno, no con lo pasajero. El reino que anunció Yeshua no busca el poder terrenal ni el reconocimiento de los hombres. Es un reino que se establece en los corazones de quienes se someten a la voluntad de Yahweh y viven guiados por su Ruach HaKodesh. El verdadero creyente no lucha por un trono terrenal, sino que espera el reino eterno que desmenuzará todo imperio humano. Vivir como ciudadano del Malkutolan, el reino eterno, implica poner el reino y su justicia en primer lugar y confiar en la provisión de nuestro Padre Yahweh Elohim Sabaoth. La pregunta que queda es: ¿buscamos el reino que no es de este mundo o nos aferramos a los reinos efímeros de los hombres? Siguiente tema. El mundo me odió a mí primero. Seguir a Yeshua HaMashiach significa entrar en un camino que el mundo no acepta. El mismo Mashiach advirtió a sus discípulos que el odio del mundo no era algo accidental, sino inevitable para los que buscan la luz. Su llamado no es buscar conflicto por gusto, sino a vivir en una verdad tan pura y contraria a los valores del sistema corrupto que inevitablemente provocará rechazo. El creyente debe estar preparado para este rechazo, entendiendo que es un sello de autenticidad en el servicio del reino de Yahweh Elohim. Los versículos, primero tenemos Juan y Yohanan, capítulo 15, versículos 18 al 19. Si el mundo os odia, sabed que a mí me odió antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Aquí Yeshua HaMashiach expone una realidad espiritual. El odio del mundo es una consecuencia del ser escogido por él mismo. El discípulo verdadero deja de ser parte del cosmos, del sistema del mundo, en el sentido espiritual, y eso le convierte en blanco de oposición, oponerse a esta persona, a este discípulo. La causa del odio es la separación. El mundo ama lo que es suyo, pero aborrece lo que lo confronta y lo deja sin excusa. Entonces vemos claramente que los sistemas mundanos o los sistemas de corrupción mundana están por todas partes. Medios de comunicación, religión. Por eso Yeshua no vino a imponer una religión, como lo dicen los mentirosos de la iglesia romana. Que Yeshua fue fundador de la iglesia católica. Eso es una mentira. Yeshua no vino por religiones. Yeshua vino fue con la verdad de la Torá. Él se opuso a la religión judía en ese entonces, porque ellos habían mezclado la verdad de la Torá con sus mentiras y manipulaciones mundanas. Hoy en día vemos a la comunidad judía utilizando el Hansa como amuleto de protección. El Hansa, tú lo conocerás como la mano poderosa. Hay personas que tienen la dichosa mano poderosa con el ojo que todo lo ve, que aparentemente son símbolos de protección para la comunidad judía. Y eso proviene de la adoración a la diosa Tani, que se asocia al culto a Diana de Éfeso y a Astarte. Todo eso se llama idolatría. La estrella de Salomón, que le llaman la estrella de David, de la bandera de Israel. Todo eso es simbolismo esotérico, satanista. El símbolo de Israel es la menorá, el candelabro de 7 brazos, la menorá. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, la luz de Yahweh. La menorá, ese es el símbolo de Israel, no el sello de Salomón, ni mucho menos la oración a Tani a través del Hansa. Pero muchos se van a oponer a tu verdad, o muchos se van a oponer a la verdad para seguir costumbres y tradiciones de hombres, para seguir la joyería, la venta de joyería mundana, para seguir tradiciones pasadas de generación a generación por hombres, mentiras de hombres, la voluntad de hombres, oponiéndose por completo a la voluntad de Mashiach, oponiéndose por completo a la voluntad de Yahweh Elohim Sabaoth.
Otra vez el ejemplo, no te fabriques becerro de oro. No fabriques becerro de oro, creyendo y pretendiendo que con esas acciones estás alabando o exaltando a Dios. Palabra adecuada, Elohim, Yahweh, Sabaoth. No te fabriques becerro de oro, porque la idolatría trae maldición. La idolatría es aberración. Lo lees perfectamente en los mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 4. No crear ningún tipo de imágenes, tallas o algo para adorarle. En este caso, poner la voluntad de una persona en un sello, en una imagen, en un cuarzo, en cosas, en amuletos que aparentemente proveen protección. Eso se llama idolatría y trae maldición. Seguimos con Santiago capítulo 4 versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Yahweh Elohim? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, del sistema del mundo, de las costumbres y tradiciones del mundo, se constituye entonces enemigo de Yahweh Elohim. Santiago refuerza la advertencia: no se puede ser amigo del sistema del mundo y amigo de Yahweh a la vez. Aquí el término adúlteras señala una infidelidad espiritual, un corazón dividido que pretende servir a dos señores. El creyente debe escoger a quien ama y a quien obedece. Vas a servirle a Yahweh, Elohim, el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, eterno Elohim de Israel, a su Torah, a su verdad, a su instrucción, o vas a servirle al mundo, a las personas, a las costumbres, culturas y tradiciones. Tú eliges, yo no puedo elegir por ti, tú eres quien decide hoy. ¿Sirves al mundo o sirves a Yahweh? Pero dijo Yahoshua: pero mi casa y yo serviremos a Yahweh. Mi casa y yo vamos a servir a Yahweh. No sé si ustedes van a servir a los dioses de Canaán, pero mi casa y yo vamos a servir a Yahweh Elohim Sabaoth. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. El apóstol Yohanan exhorta a los creyentes a no sorprenderse cuando el rechazo llega. El odio del mundo no es un accidente, es el resultado natural de vivir en Kedushá, en santidad, en un entorno gobernado por tinieblas. El creyente debe asumirlo como parte de su llamado, sin desanimarse ni buscar agradar a los hombres. Etimología hebrea, concordancia Strong. Ese río que miran ahí es el río Jordán de Israel. Etimología griega, concordancia Strong. Tenemos la palabra cosmos. Entonces le ponen griego 2889, concordancia Strong. Palabra griega que, más allá de referirse al planeta en el conjunto de la humanidad, designa el sistema ordenado y estructurado bajo valores contrarios a Yahweh. Según la concordancia Strong, cosmos implica un orden, una disposición, un conjunto organizado. En el contexto de estos pasajes se refiere al sistema dominado por el pecado y la rebelión contra Elohim. Tenemos la palabra miseo, en griego 3404, traducido como odiar. Miseo significa tener aversión, aborrecer, rechazar con hostilidad. Este odio no es solo emocional, implica acciones y decisiones contrarias al objeto odiado. El mundo no solo siente rechazo hacia los creyentes, actúa en su contra porque sus obras son reprendidas por la luz que los hijos de Yahweh reflejan. Entonces, el odio del mundo hacia los seguidores de Yeshua no es un accidente ni una señal de fracaso espiritual. Es una confirmación de que estamos caminando en la luz de Yahweh. Quien es del reino incomoda al sistema de las tinieblas. El llamado no es a buscar ese odio,
sino a permanecer fieles sin comprometer la verdad. La amistad con el mundo es enemistad con Yahweh. Por eso el discípulo debe decidir a quién sirve, de quién busca aprobación. El rechazo terrenal es parte del precio de la corona celestial. Entonces debes decidir, hermano, a quién vas a servir, al mundo o a Yahweh Elohim. Cuarto tema: no améis al mundo ni las cosas del mundo. Entonces, el corazón del creyente está llamado a ser apartado para Yahweh y su reino, no para los deleites y apariencias de este mundo. El mensaje de Yeshua y de los emisarios de los discípulos es claro: el amor por el mundo y sus riquezas es incompatible con la verdadera fe. En hebreo, emuná, creer, confiar y obedecer a Yahweh. El mundo ofrece brillo pasajero, pero conduce al vacío y a la perdición. Este llamado no es a rechazar la creación de Yahweh, sino a renunciar al sistema corrupto que busca apartarnos de él. En este estudio veremos cómo las escrituras nos advierten de los peligros de amar al mundo y nos animan a buscar... En este estudio veremos cómo las escrituras, la Torá, nos advierte de los peligros de amar el mundo y nos animan a buscar lo eterno. Entonces, primer versículo, primera de Yohanan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15-17. No améis el mundo ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, no proviene de Yahweh, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Juan Yohanan nos advierte que el amor al mundo es un amor rival al de Yahweh. Aquí se describen tres áreas de tentación: el deseo de la carne, placer egoísta; el deseo de los ojos, la codicia; y la vanagloria de la vida, el orgullo. Este amor desordenado por el mundo produce separación de Elohim. Aquí es cuando vemos que muchos venden sus almas, algo que no les pertenece, porque el alma le pertenece a Yahweh, pero por la corrupción de la persona se condena. Venden sus almas a Hasatán para tener dinero, para tener poder, para tener sus placeres y servirle al mundo. Muchos de ellos beben de la copa de fornicación e inmundicia y se separan para siempre de Yahweh Elohim Sabaoth. Pero vemos que incluso en Apocalipsis 2:20, Yahweh Elohim les da el tiempo de arrepentirse, así como se lo dio a Jezabel, que se arrepintiera. Arrepiéntase. Eso es lo que quiere el Padre: el arrepentimiento sincero, el arrepentimiento verdadero. Arrepiéntase de su iniquidad. Entonces Yahweh Elohim los perdonará y serán limpios de todo pecado y tendrán vida renovada en él. Yahweh Elohim no quiere la muerte del impío, sino que éste se arrepienta, haga teshuvá, regrese a Yahweh Elohim. Entonces leemos en Apocalipsis 2:20 la exhortación a Tiatira, a Jezabel y a los hijos de esa iglesia, de esa congregación, de esa Keilah, que no se querían arrepentir de su maldad, de su iniquidad. Y tienes que leer, hermano, para que veas qué le pasa a esos que dicen tener verdades profundas, esos que bebieron de la copa de fornicación e inmundicia, ellos que dicen tener conocimientos ocultos. ¿Qué le espera a ellos? Así que tú mantente en la Kedushá, mantente separado, mantente en la santidad, con la palabra de verdad, para que puedas recibir la corona de vida eterna. Leemos en Romanos capítulo 12, versículo 2: No os conforméis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Yahweh Elohim. Otra vez, no os conforméis a este mundo, a este sistema de cosas,
sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Yahweh tu Elohim. Shaul Pablo exhorta a no adoptar la forma del sistema mundano. El verdadero discípulo no se deja arrastrar por las modas, por la filosofía del siglo, sino que busca la transformación interior a través de la palabra y el Rúa. El mundo te puede decir que es blanco, que ellos están bien, pero si la Torah, las instrucciones de Yahweh, la Biblia, está diciendo que eso es mentira, eso es engaño, eso es manipulación y va a llevar a destrucción, tú créele al Padre Yahweh Elohim Sabaoth. Tú créele a Yahweh. Salmo 121. ¿De dónde viene tu ayuda? Tu ayuda viene de Yahweh Elohim, creador de los cielos y de la tierra. ¿De dónde viene tu sabiduría? Tu sabiduría proviene de Yahweh Elohim Sabaoth. Tu ayuda, tu sanidad proviene de él. Tu seguridad proviene únicamente de Yahweh Elohim. El mundo puede decir muchas cosas. Tú créele a Yahweh. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Shaul contrasta lo material y lo espiritual. Lo que fascina a los ojos en este mundo es pasajero. Lo invisible, lo espiritual, es lo que realmente tiene valor permanente. Etimología hebrea, concordancia Strong. Tenemos la palabra mundo, que es Tevel, concordancia Strong 8398. Tevel se refiere al mundo habitado, el conjunto de la tierra y sus moradores. En los salmos y los profetas, ese término suele asociarse con la tierra como escenario de la rebelión humana contra Yahweh, Salmo 24:1. Aquí es un recordatorio de que el mundo visible es posesión de Yahweh, pero el sistema que lo domina hoy, el sistema de hoy, está corrompido. Tenemos la palabra riqueza, dinero, en hebreo hom, en hebreo concordancia Strong 1952. La palabra hon significa riquezas, bienes, posesiones. Proverbios 11:4 declara: las riquezas hon no aprovechan en el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. El énfasis bíblico es que la acumulación de bienes materiales no tiene valor eterno, sino hay justicia y temor de Yahweh Elohim. El pensamiento hebreo, tanto el mundo Tevel como las riquezas On, deben ser administrados bajo la voluntad de Yahweh. Amar al mundo implica dar prioridad. Amar al mundo implica darle prioridad a lo pasajero, y eso desvía el corazón de lo eterno. El peligro está en que el hombre caiga en idolatría, amor al dinero, por poner la confianza en lo creado y no en el creador. El discípulo de Yeshua está llamado a no amar el sistema corrupto ni aferrarse a los bienes materiales como si fueran el fin de la vida. Lo que el mundo ofrece es temporal y engañoso. Solo quien busca el reino y su justicia permanece para siempre. No se trata de despreciar la creación de Yahweh Elohim, sino de no poner en ella, en la misma creación. La verdadera riqueza es hacer la voluntad del Padre y vivir bajo su Malkut, bajo su reino, el reino de Yahweh. Entonces no te aferres a lo creado, aférrate al Creador. Tema número 5. Pasarás por el fuego, pero no te quemarás. Las pruebas son parte inaudible de la vida de todo hijo de Yahweh Elohim. Sin embargo, las promesas de Yahweh no es que nos evitará el fuego, sino que nos guardará en medio de él. El fuego simboliza las aflicciones, las dificultades y los procesos de purificación por los cuales debemos pasar. En las Escrituras, el fuego no es solo juicio, sino también instrumento para refinar, limpiar y fortalecer nuestra fe. Así como el oro se purifica en el crisol, el creyente es formado en medio de las pruebas para ser agradable a Yahweh Elohim. Sus versículos: Isaías, Yeshayahu, Isaías 43:2.
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aquí Yahweh Elohim reafirma su cuidado y protección. El pueblo no es librado de las pruebas, pero sí preservado dentro de ellas. Las aguas y el fuego representan circunstancias que podrían destruirnos, pero el eterno Yahweh Elohim promete su presencia y resguardo. Leemos en Zacarías capítulo 13 versículo 9. Y haré pasar el tercio por el fuego, y los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le responderé. Diré, pueblo mío, y él dirá, Yahweh es mi Elohim. Otra vez, y haré pasar el tercio por el fuego, y los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le responderé. Diré, pueblo mío, y él dirá, Yahweh es mi Elohim. Eliyahu. Yahweh es mi Elohim. Eliyahu. Yahweh es mi Elohim. Aquí el fuego es el proceso de purificación. Yahweh mismo permite la prueba como un acto de amor, para que su pueblo sea limpio de impureza, invoque su nombre y se establezca una relación verdadera. El objetivo es producir un pueblo Kadosh, santo y dependiente de Yahweh Elohim Sabaoth. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegraréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque probado por el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Yahshua HaMashiach. Pedro, en hebreo Kefa, compara la fe con el oro. Ambos deben ser purificados por el fuego. El resultado esperado es que el creyente salga de la prueba con una fe fortalecida y pura para la gloria de Yahshua y su regreso. Etimología hebrea, concordancia Strong. Fuego en hebreo Esh, Strong 784. La palabra Esh se refiere al fuego literal y figurado. En la escritura el fuego es símbolo de juicio, Deuteronomio capítulo 4:24, y de la presencia purificadora de Elohim, Éxodo 3:2. El fuego revela lo que es verdadero y destruye lo que es vano. Tenemos la palabra refinar en hebreo, taraf, concordancia Strong 6884. Tesará significa fundir, refinar, purificar mediante fuego. Se usa para el trabajo de orfebre que limpia la plata y el oro de impurezas, Malaquías 3:3. Este proceso es una figura del trato de Yahweh con su pueblo, doloroso pero necesario para que seamos aptos para él. En el pensamiento hebreo, el fuego es el instrumento de purificación, tesará. Ambos conceptos van de la mano. No hay refinamiento sin pasar por el fuego, así como el metal es colocado en el crisol para separar lo precioso de lo impuro. La fe del creyente es probada para que lo genuino permanezca y lo vano desaparezca. Las pruebas son el taller de Elohim, donde somos formados como vasijas útiles para su gloria. El fuego no es para destruirte, sino para transformarte. Yahweh Elohim permite el crisol de la aflicción para que lo valioso de tu fe, de tu emuná resplandezca y lo inútil, lo que no se necesita, sea quitado. Su promesa es clara: pasarás por el fuego, pero no te quemarás, porque su presencia estará contigo. Las pruebas son oportunidades para que el nombre de Yahweh Elohim sea invocado y su gloria se manifieste en nosotros. Texto tema: serán como Malachim. El plan de redención de Yahweh Elohim culmina con la glorificación de sus hijos. Las escrituras enseñan que en la resurrección los redimidos serán transformados, revestidos de incorruptibilidad y gloria. Yahshua HaMashiach mismo afirmó
que en ese estado no habrá casamiento ni muerte, sino que seremos como los malajim, mensajeros celestiales, en cuanto a pureza, inmortalidad y propósito. Este tema nos invita a reflexionar en la esperanza futura, un cuerpo glorificado y una existencia que trasciende los límites de lo terrenal. Además, nos lleva a meditar en la diferencia entre el estado presente, sujeto a debilidad y corrupción, y el estado venidero de los justos, cuando serán levantados para vivir eternamente en la presencia de Yahweh Elohim. La promesa de ser como los mensajeros celestiales, como Malachim, no es solo un cambio físico, sino una transformación espiritual completa. A lo largo de este estudio profundizaremos en cómo esta verdad se manifiesta en las Escrituras y en el significado de los términos que describen nuestra futura condición en el reino. Esto nos anima a perseverar en la Kedushá, santidad, mientras aguardamos el cumplimiento de esta promesa gloriosa. Entonces los versículos, primero Marcos capítulo 12, versículo 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los malachim que están en los cielos. Aquí Yahshua HaMashiach responde una trampa de los saduceos, afirmando que la vida después de la resurrección es distinta a la terrenal. La comparación con los malachim no implica que los humanos resucitados se conviertan en ángeles, sino que compartirán atributos como la inmortalidad y la vida dedicada al servicio de Yahweh Elohim. En Lucas capítulo 20, versículo 35-36, pero los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son semejantes a los malachim, a los ángeles, y son hijos de Elohim, siendo hijos de la resurrección. Aquí se refuerza el concepto de que los resucitados serán inmortales y partícipes de la familia celestial. Ser hijos de la resurrección significa haber sido transformados para vivir en la plenitud del reino de Yahweh Elohim Sabaoth. En Primera de Corintios capítulo 15, versículo 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Shaul describe el contraste entre el cuerpo actual y el glorificado. El cuerpo resucitado no está sujeto a las limitaciones de la carne, sino que es apto para la dimensión celestial, para el servicio de Yahweh Elohim Sabaoth. Etimología hebrea y griega. Tenemos el término malak, concordancia Strong 4397, significa mensajero, enviado, ángel. En la Tanaj se refiere tanto a los mensajeros humanos, mensajero, como a los celestiales, a los malachim. Son siervos de Yahweh, obedientes y dedicados a su voluntad. Salmo 103, 20. En el contexto de la resurrección, la comparación subraya la naturaleza espiritual e inmortal. El término griego de ángel es ángelos, que es concordancia Strong griega 32. Ángelos es el término griego para mensajero. En el Brit Kadashah es usado para designar a los seres celestiales enviados por Elohim. La palabra pasó al español como ángel. En el contexto del tema se enfatiza la función y naturaleza de estos seres inmortales, espirituales y consagrados al servicio de Yahweh. La comparación con los malachim no implica pérdida de la identidad humana, sino adquisición de atributos de gloria y vida eterna. Los resucitados como los malachim vivirán para siempre ante la presencia de Yahweh Elohim, dedicados a su servicio y libres de las limitaciones de la carne. Esta esperanza fortalece la fe y anima a perseverar en la Kedushá, en la santidad. La promesa de Yahshua es clara: los redimidos serán transformados y glorificados. Seremos como los malachim, no en esencia sino en nuestra naturaleza incorruptible, espiritual y eterna. Esta visión nos impulsa a buscar las cosas de arriba y anhelar la resurrección, sabiendo que lo que sembramos en debilidad, Yahweh Elohim lo levantará en poder. Amados hermanos, el mensaje de Yahshua HaMashiach es un llamado a vivir en la verdad.
Aunque eso signifique enfrentar divisiones, rechazos y pruebas como el fuego, su reino no es de este mundo, y quienes lo siguen deben renunciar al amor por lo terrenal, permanecer firmes en la fe, emuná, y aceptar que el camino de la luz suele ser despreciado por los que permanecen en tinieblas. No estamos llamados a agradar al mundo, sino a ser transformados por la palabra viva de Yahweh Elohim Sabaoth, aunque ello implique pasar por el crisol, por el fuego, el sufrimiento, es purificación de Yahweh. Finalmente, el estudio nos recuerda que la meta de nuestra fe es la glorificación, ser hechos como los malaquín, incorruptibles y llenos de la presencia de Yahweh. La espada que divide, el fuego que refina y el rechazo que sufrimos son parte del proceso que nos separa para ese día. Que esta esperanza nos motiva a perseverar con gozo, sabiendo que lo que nos espera es infinitamente mayor que cualquier aflicción presente. Hemos terminado nuestro estudio, amados hermanos. Vamos a iniciar con los ejercicios prácticos. Texto a memorizar. Mateo capítulo 10 versículo 34. Entonces, no penséis que he venido para traer shalom a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Entonces vas a apuntar este versículo, meditar sobre él, repetirlo y pedirle al Ruach HaKodesh que te dé la sabiduría, porque Él es nuestro maestro, guía e instructor. Disculpa. Lectura sugerida. Jeremías capítulo 23. Vas a leer el capítulo completo. Este capítulo muestra cómo Yahweh denuncia a los falsos profetas y pastores que engañan al pueblo. Entonces siempre ora, tefilá al Padre antes de hacer las lecturas para que el Ruach HaKodesh te enseñe, te guíe, te capacite para poder entender su palabra, que sea Él, el Ruach HaKodesh, tu maestro, guiándote, orientándote, ayudándote en estas lecturas. Preguntas de retroalimentación para terminar nuestro estudio. ¿Por qué dijo Yeshua que no vino a traer paz sino espada? A. Porque deseaba iniciar guerras entre las naciones. B. Porque quiso dividir a las familias por enojo. C. Porque vino a establecer un reino terrenal. D. Porque su palabra separa lo verdadero de lo falso, confronta el pecado y provoca decisiones. La respuesta correcta es D. Porque su palabra separa lo verdadero de lo falso, confronta el pecado y provoca decisiones. Segunda pregunta. ¿Qué significa que el reino no es de este mundo? A. Que Yeshua quería un reino político en Jerusalén. B. Que el reino de Yahweh es espiritual y eterno, no busca poder humano ni reconocimiento terrenal. C. Que el reino está oculto bajo la tierra. D. Que es un imperio humano muy poderoso. La respuesta correcta es B. Que el reino de Yahweh es espiritual y eterno, no busca poder humano ni reconocimiento terrenal. La última pregunta, 3. La última pregunta. ¿Por qué el mundo odia al verdadero discípulo? A. Porque no participa en celebraciones sociales. B. Porque la luz de la verdad expone las obras malas y el sistema del mundo es contrario al reino. C. Porque es demasiado alegre. D. Porque no comparte sus bienes. La respuesta correcta es B. Porque la luz de la verdad expone las obras malas y el sistema del mundo es contrario al reino. Entonces, ejercicios prácticos a realizar. Entonces, primero vamos a leer Mateo capítulo 10, versículos 34 a 39, y escribe en un cuaderno. Dedica un momento de calma, lee despacio el pasaje, el versículo y reflexiona. Luego apunta, anota en tu cuaderno qué cosas, hábitos y relaciones debes cortar o cambiar para vivir en la verdad de Yeshua. Sé honesto contigo mismo. Segundo, durante una semana,
ora cada día pidiendo fuerza para rechazar las influencias del mundo. Aparta un tiempo fijo, aunque sea de 5 a 10 minutos en la mañana o antes de dormir. Habla con Yahweh Elohim, con tus propias palabras, pidiendo que te ayude a mantenerte firme en la fe y a no dejarte arrastrar por lo que le desagrada a él, por las cosas del mundo. Tercero, memoriza Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, y repítelo cuando sientas rechazo por tu fe. Escribe el versículo en un papel o en tu celular y léelo varias veces al día. Recítalo en voz alta y medítalo en momentos de prueba para que la palabra de Yeshua te dé fuerza, fortaleza. Amados hermanos, vamos a cerrar con oración. Abacadosh Yahweh, nuestro Elohim, te damos gracias porque tu palabra es viva, poderosa y más cortante que toda espada de doble filo. Gracias porque a través de ella nos llamas a apartarnos de lo mundano, a despojarnos de lo que no te agrada y ser transformados por tu verdad. Te exaltamos, aleluya, porque nos has dado el privilegio de conocerte y de ser parte de tu reino eterno en Yeshua HaMashiach. Te pedimos, Abacadosh, que tu Ruach HaKodesh nos guíe cada día, que nos enseñe a caminar en tu Torah, en tu verdad, en tus instrucciones y a permanecer firmes en la fe, en la emuná. Aunque el mundo nos rechace o se levanten pruebas como el fuego a nuestro alrededor, que tu palabra purifique nuestros corazones y nos ayudes a discernir entre lo que es Kadosh, lo que es santo y lo que es profano. Fortalece nuestro Rúa, nuestro espíritu, para que podamos sostenernos en el propósito que has trazado para nosotros y ser hallados fieles delante de ti. Amado Padre Celestial, Yahweh Elohim Sabaoth, bendice a tu pueblo. Padre amado, a cada uno de los hermanos y hermanas de la Keilah virtual Eliyahu Shalom, quienes buscan tu rostro con sinceridad, que tu paz, tu Shalom, tu provisión, tu salud los acompañen en sus hogares, en sus familias, en sus congregaciones, en sus caminos, que tus malajim los rodeen y los protejan, y que tu Ruach HaKodesh sea quien los dirija y los llene de tu luz y verdad. Todo esto te lo pedimos en el nombre Kadosh y poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amados hermanos, si este estudio ha sido de bendición para tu vida, les invitamos a compartirlo, a comentar tu aprendizaje y darle like para que más personas sean edificadas en la emuná, en la fe verdadera. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuevos estudios, reflexiones y enseñanzas. Juntos sigamos creciendo en la verdad de Yahweh Elohim Sabaoth y fortaleciendo nuestra relación con Él. Apóyanos con tu participación y difusión, porque cada semilla que siembras en la obra del Altísimo Yahweh Elohim traerá fruto a su debido tiempo. Que Yahweh Elohim te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce su rostro sobre ti y ponga en ti Shalom. Shalom hermanos, que el Eterno les bendiga y les guarde siempre.